Benito. Sí, profesor. Durante la era colonial, entre españoles y portugueses se repartieron América. Ay, ¿y qué parte nos tocó? El Papa, en una primera bula, repartió entre ellos dos todo el Nuevo Mundo. Luego entraron los ingleses, los holandeses y fueron un poco para el norte, pero las partes desde México para el sur, todo entre España y Portugal. Hubo dos tratados y sobre estos dos tratados, cómo se repartieron las fronteras entre el Perú y Brasil, ha aparecido el libro de un colega. ¿Cómo se llama? Él se llama Fernando Rosas, enseña en la Universidad Ricardo Palma y nos entrega el libro El Perú y Brasil en la época de la dominación ibérica. Escuchemos una entrevista con él. A ver. Estamos aquí con Fernando Rosas, quien es un destacado historiador, un colega muy querido, profesor universitario, en este momento en la Universidad Ricardo Palma, donde es el director de la Unidad de Estudios Básicos. Fernando acaba de publicar un libro sobre las relaciones Perú-Brasil durante la era colonial y ese es el motivo de nuestra entrevista. Una primera pregunta de cajón entonces, ¿cuál es el argumento del libro de Fernando? Bueno, como argumento central tenemos pues la evolución de los contactos entre los territorios españoles y los territorios portugueses, incluyendo la etapa previa, que es la etapa, diríamos, más europea y atlántica, ¿no? Cuando las coronas de Castilla, Portugal empiezan a hacer sus pininos diplomáticos para el reparto del mundo. Entonces, desde ese punto cronológico nos desplazamos hasta el siglo XIX prácticamente, viendo de qué manera el virreinato del Perú se articula, se relaciona con los territorios portugueses. Y esta es la época de los famosos bandeirantes. Cuéntale al público quiénes son los bandeirantes, cuál fue su influencia. Bueno, el fenómeno histórico llamado bandeirante o de los bandeirantes es uno de los procesos más interesantes de expansión. El nombre viene de bandera, ¿no? Sí, es llamar a banderas, ¿no? También se usaba en el contexto hispánico, ¿no? Pero tiene más pues esa connotación luso-brasileña, ¿no? ¿Por qué? Porque es un fenómeno mestizo. Es la penetración de un conjunto de gentes en una actividad dinámica, activa, hacia el interior del continente, porque la ocupación portuguesa inicial fue esencialmente atlántica. Poco a poco fueron penetrando. ¿no? Y paradójicamente el elemento que los llevó hacia el interior fue el Perú, porque ellos tenían muy clara la idea de que el Perú estaba al otro lado. Y ahí nacían esas ideas de sierras doradas, de montañas y de... ¿no? La idea de la riqueza. La riqueza. El país de Jauja. Así es. Entonces eso impulsó mucho el crecimiento del Portugal hacia el interior. Pero hay que tener en cuenta que se trató de un fenómeno esencialmente autónomo. No fue una expresión política de la corona portuguesa. Sino una iniciativa de criollos. Iniciativa de mestizos, iniciativa de gentes que en principio, llamados por la necesidad de mano de obra, porque es al principio un fenómeno de captura del indígena, ¿no? Como esclavos prácticamente, para que trabajen en los ingenios azucareros de la costa atlántica. Pero después también por lo que he señalado, ¿no? La imagen del Perú. Entonces eso nos lleva a un contexto muy dinámico en el siglo XVII, ¿no? Que se va moviendo esa línea inicial, que era una línea imaginaria del Tratado de Tordesillas, hacia los Andes, ¿no? Avanzando hacia el Pacífico. Hacia el oeste. Sí, hacia el oeste. Como estábamos conversando, Fernando, entonces quiero que le expliques al público cuál es la participación de los jesuitas en esta línea de frontera entre los virreinatos del Perú y las posesiones portuguesas del Brasil.
Bueno, en realidad su presencia es decisiva, ¿no? Se trata de una acción de difusión de la fe, pero también de una acción de control de frontera. En muchos casos ellos no tuvieron la intención, especialmente en el espacio amazónico, de usar las armas, ni mucho menos, pero fueron elementos decisivos para detener, ¿no? El avance portugués, en el caso del Amazonas, claramente. Muchas gracias, Fernando. No, al contrario, gracias por esta invitación, esta oportunidad de compartir con los televidentes este trabajo. Bueno, gracias. En el Británico, Benito, Sí. están pasando una exposición sobre Sabogal. Ah, el que fue director de Bellas Artes. El maestro Sabogal, claro, el creador del indigenismo pictórico en el Perú y por muchos años, como tú dices, director de la Escuela de Bellas Artes. Sí. Él creó, pues, el indigenismo visual en el Perú entero. Ah, el de Cérvulo Gutiérrez, Julia Codecido y todos los que pintan indígenas. Estos, pues, son sus discípulos, Ya. Julia Codecido y otros pintores que forman todo un grupo con gran influencia por más de 30 años, van a dominar la plástica peruana. Ah, ya. Y sobre su entorno y su tiempo, tenemos una entrevista con Élida Román, que es la curadora de esta exposición que se ve en el Británico. A ver. Estamos en el Centro Cultural Británico. Aquí se muestra la exposición Sabogal, su entorno y su tiempo, sobre el pintor cajabambino. Nos acompaña la crítica de arte y curadora de esta muestra, Élida Román. Esto es una mirada personal que el Británico me da la oportunidad de desplegarla y me tiene la paciencia de aceptarla, que comienza con Teófilo Castilla. Sabogal hace su primera exposición en Jujuy, en el norte argentino, que tiene una gran identidad con el altiplano boliviano y el peruano. En Jujuy hace sus exposiciones, enseña, es muy bien recibido, muy bien criticado, y empieza este descubrimiento del Ande, de la Puna y demás, y decide volver al Perú, pero vuelve cruzando el Titicaca y llega al Cusco y se establece en el Cusco, y ahí es su primera exposición en el Perú. Este es un cuadro de Mario Urteaga, ¿cierto? Mario Urteaga, claro, pero ¿por qué digo el antecedente? ¿Quién descubre a Mario Urteaga? Sabogal. Dos cosas, Mario Urteaga y Pancho Fierro, por eso he puesto el grabado cerca de Urteaga. O sea, él descubre estos artistas nacionales. Y también hay otros que también están en el tema nacional, como Vinatea Reynoso. Pero Vinatea Reynoso es un discípulo de Hernández, o sea, tiene otra manera de ver. No es un expresionista como sí lo es Sabogal, ¿no? Para mí estos son un poco antecedentes, no porque se tome, sino que ya existía el tema nacional como una necesidad de expresión. Esta zona es de un gran aporte. No se ha vuelto a dar en el arte nacional que un grupo de artistas cultiven el grabado como lo hicieron ellos. Entonces, esa también es una cosa que trae Sabogal. Entonces están todos mezclados los autores acá y hay unos nuevos.
Acá también un Camilo Blas lindo. Ese es un dibujo maestro de Camilo Blas. Camilo Blas incorpora, el tema urbano, porque los otros están más aplicados a lo que es andino, a la sierra, ¿no es cierto? Ingresa a la página web www.sucedioenelperú.org, donde encontrarás a las 20 nominadas. Selecciona 5 candidatas y vota por ellas. Mujeres peruanas. A fin de año conoceremos quién es la mujer más importante para la historia de nuestro país.